ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Ya lo hemos contado, volvemos a la información política. Esta mañana la sala de la Cámara de Diputados va a votar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hemos dicho también que cuenta con una mayoría, pero persisten dudas entre los diputados oficialistas. Esa base de votos de la acusación constitucional está en el apoyo mayoritario de la derecha y también del Partido de la Gente, cuya bancada ratificó ayer que van a aprobar la acusación constitucional contra el ex titular de Hacienda. Conversamos a esta hora, está desde Estados Unidos el líder del Partido de la Gente, ex candidato presidencial, Franco Parisi. Bienvenido, buenos días. Hola Paula, gusto saludarte y a Mauricio también. Igualmente. Hola Franco, muy buenos días. Bueno, decía Paula, y para quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, distintas plataformas, a través del Zoom, ahí en contacto telemático desde Estados Unidos, lo vimos la semana pasada acá en Chile, lo de Estados Unidos es puntual, ¿se queda un tiempo? Estoy yendo y viniendo, tengo que trabajar, así que doy distintas charlas en distintos países, así que ahora me toca estar un tiempo en Estados Unidos, pero en un par de semanas estoy de regreso en Chile. La semana pasada, sí, estuve como en 5 ciudades: Calama, Antofagasta, Valparaíso, La Serena, Concepción, Coronel y en Los Ángeles. Me equivoqué, fueron 7. Ya, oye, y siguiendo atentamente todo el debate político, parlamentario, ¿qué cree usted que va a pasar hoy día con la acusación constitucional? ¿Qué ocurre con los votos del Partido de la Gente? Primero, creo que una pena que tengamos que estar en esta situación. Las finanzas públicas no fueron muy bien llevadas durante el gobierno anterior. Se equivocaron en todos los presupuestos. Eso no es bueno para Chile y para la imagen de Chile en el exterior. Ahora hay que levantar 6.200 millones y estos son antecedentes que son negativos. Lo que yo estoy viendo es que en el PDG, por lo menos lo que yo conversé con casi la totalidad de los diputados, menos 2 que están enfermitas, un saludo a Tamara y a Liliana, que están enfermitas, es base de que van a estar a favor de la acusación, pero hay que verlo en la votación probablemente tal. Claro, ahora se prevé, a propósito de esas ausencias y algunos legisladores del sector que ya han adelantado que votarán en contra o bien siguen en reflexión, me refiero a Chile Vamos en particular, el desenlace podría ser bastante más estrecho de lo esperado. ¿Qué se juega el PDG que desde el comienzo, o usted en particular, ha promovido la aprobación de esta acusación constitucional? Absolutamente nada. No es nuestra acusación, pero se evaluó que era relevante que existiera un costo político de no hacer la pega, entendiendo también que hay parámetros constitucionales que así lo avalan, y eso es lo que discutimos con nuestros asesores, pero absolutamente nada. Nosotros somos un partido independiente de las dos coaliciones, nosotros somos propositivos y creemos que una buena instancia que se empiezan a subir los costos a tomar malas decisiones en lo político. Y esa es la discusión que se tiene que devenir de ahora en más. No podéis tener 4 presupuestos mal estructurados, pagándose bonos. Eso le duele a la gente. En Chile en general, sueldos sobre 2 millones de pesos son muy difíciles, el promedio son 800.000 pesos, pero sobre aquellos se pagaron bonos exagerados a la dirección de presupuesto, y es parte de ello en lo que nosotros queremos levantar la señal de que nunca más bonos antojadizos por pega mal hecha. Franco Parisi, usted dice que el Partido de la Gente, que usted en lo personal ha promovido la aprobación de esa acusación constitucional, no se juega nada. Por lo contrario, ¿qué se juega la derecha? ¿Qué se juega primero el Partido Republicano, que presenta esta acusación con los nacional libertarios frente a las dudas permanentes y en aumento de los partidos de Chile Vamos, que esto ha despertado además o ha agudizado las diferencias con la derechita cobarde y frases como aquella? Yo, mire, no me meto en los matrimonios ajenos, eso lo aprendí en política y en la vida, pero creo que se tienen que poner de acuerdo los estamentos que están gobernando en este momento. Parece que no solamente hay un problema de comunicación interno del gobierno y externo cuando sale a comunicar, sino que también dentro de los diputados y senadores de la coalición gobernante. Yo creo que ahí falta un poquito más de liderazgo. ¿Quién tiene que cargar con el fracaso si se llegara a rechazar la acusación constitucional en un escenario que parece complejo, pero si se llegara a rechazar?
Es que, mire, son dos instancias, una instancia en la Cámara de Diputados y otra en la instancia del Senado. Pero en la Cámara, pregunto. Sí, yo creo que primero que el Senado lo va a rechazar, esa es mi intuición. El poder político del Frente Amplio es bastante fuerte y Grau no es un hijo de vecino, ¿de acuerdo? No estoy hablando mal de él, sino que son los hechos. Y por lo tanto, yo creo que hay que hablarlo en dos instancias. Si se rechaza en la Cámara de Diputados, claramente va a haber un dime y diretes al interior de los partidos que conforman el gobierno. Creo que una mala señal. Estas cosas nosotros creemos que lo tienen que hablar ellos primero en su lecho matrimonial o como quieran llamarlo, no quiero ser peyorativo, pero ellos tienen que poner de acuerdo primero. ¿Sí? Ellos tienen ministros, ellos tienen el poder ejecutivo y yo creo que era más fácil una conversación antes de que a través de los medios llegar hasta la votación propiamente tal. Así que quien va a perder ahí es claramente la coalición gobernante. Ya, ahora, aunque no es vinculante, sabemos, en las últimas horas la comisión revisora de esta acusación recomendó rechazarla y ayer particularmente en un informe del Consejo Fiscal Autónomo señalaron que no ven inconsistencia aritmética en las proyecciones de deuda del gobierno anterior y del propio exministro Grau, que es lo que había dicho por lo demás el actual ministro de Hacienda Jorge Quirós. ¿Dónde están las infracciones constitucionales que se habrían cometido entonces, Franco Parisi? De hecho, solamente consultó el Consejo de Defensa, Consejo Fiscal Autónomo. Sí, claro. Lo que nosotros habíamos dicho es que aquí no hubo la debida prudencia en los presupuestos. Hubo errores de 9.500 millones de dólares, Mauricio. 9.500 millones de dólares en sus estimaciones. Las estimaciones de los ingresos fueron siempre sobrevalorados por 4 ejercicios. 4 ejercicios. Fiscales me refiero. Y eso tiene un costo extremadamente alto. Ahora nuestro nivel de endeudamiento va a sobrepasar el 45%, lo más probable el próximo año, y para el 2030 vamos a estar con un nivel de endeudamiento cercano al 50% producto de esta mala gestión financiera fiscal, y eso claramente tiene que tener un costo en lo político a lo menos, pero claramente quien va a pagar este mayor endeudamiento, este mal uso de los recursos, va a ser la gente, la clase media, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Pero bajo ese argumento, ¿no serían en el futuro próximo y en el largo plazo incluso sujetos de acusación constitucional todos aquellos ministros de Hacienda que equivoquen en sus proyecciones? Claro que sí. Claro que sí. Mire, si en su radio, ADN, el gerente de finanzas, el contador auditor, que está en la gerencia de auditoría interna y se equivoca en las estimaciones, lo echan al mes siguiente. Al mes siguiente. Eso no tengo duda al respecto. Pero Franco, estamos hablando con un economista. Deja terminar. Okay. Paula, el problema está en que aquí es demasiado serio el error. Estamos hablando de cifras siderales. 9.500 millones en el último presupuesto. Se equivocaron en todos los presupuestos y no hay ningún costo. Y más encima, se pagaron bonos por una mala gestión. En el sector privado, la gente, el votante del PDG, soñaría con tener bonos de 9 millones de pesos, 11 millones de pesos por hacer mal la pega. Al mes siguiente, de hecho, a la semana siguiente, lo mandan, pero a la casa directamente o a la calle directamente. Pero ellos, con un problema de apoyo político extremadamente fuerte, se cuidan entre ellos. Yo creo que no corresponde. ¿Es lo mismo para un economista equivocarse usando esos mismos términos en las estimaciones, cuando pone el ejemplo de alguien que está a cargo de la contabilidad de un medio, por ejemplo, o errar en las proyecciones? Porque el exministro Mario Marcel decía el otro día que esto era extraordinariamente riesgoso, el uso de la acusación constitucional por discrepancias en proyecciones macroeconómicas, ¿no? Decía que además existe un sumario administrativo vigente para investigar las diferencias financieras detectadas. Cuando usted dice, por supuesto que sí, ¿no ve un riesgo en que todos los futuros ministros de Hacienda pueden ser acusados constitucionalmente a propósito de esto? Todos los ministros pueden ser acusados constitucionalmente por equivocarse, pero ¿sabes lo que pasa? Y yo ¿Pero creo es lo mismo que equivocarse que proyectar? Lo pregunto desde el punto de vista... Sí, el punto es que así, todos tenemos que proyectar.
Yo me proyectaba para tener esta entrevista con usted. Todos asumimos riesgos y cuando te pagan tremendos sueldos, una protección política increíble, tiene que haber un mayor costo en el cargo propiamente tal. Yo no veo riesgo al respecto. Es así, y un cargo extremadamente apetecido, el de ministro de Hacienda, el de director de dirección de presupuesto, etcétera, y se tienen que pagar los costos políticos. Eso es lo que nosotros estamos viendo, y que nos digan que en el futuro, ojalá, y lo más probable que así sea, que nosotros seamos gobierno, me refiero al PDG, tiene que pagarse los costos de hacer mal la vega. Mire, en Chile la inestabilidad laboral es altísima, especialmente para cargos importantes. Pero en el gobierno, nosotros vimos que la señora Martínez se equivocaba, se pagaba bonos, y el resto de la gente, los chilenos, a la primera que te equivocáis, fuera para la calle. Franco Parisi, estamos conversando con el líder del Partido de la Gente, ya decíamos telemáticamente desde Estados Unidos, a puertas de esta votación y a propósito de que usted promovió aprobar esta acusación constitucional en el PDG, han sacado a la luz desde algún sector su pasado incluso con Nicolás Grau, ¿no? Cuando usted mismo recuerda en una entrevista del Mercurio que decía que tiene una muy mala opinión del ministro de Hacienda, que lo amenazó de muerte, que a él le hicieron un sumario en la Universidad de Chile y lo salvaron por la mamita que tenía. Y usted durante esta entrevista volvió a decir que Nicolás Grau no es un hijo de vecino. ¿Cómo responde a esa suspicacia, por decirlo de alguna manera? Es solamente una suspicacia. Nosotros no estamos analizando ni vendetta en mi corazón, ni en el corazón del PDG. No hay ni odio ni revancha, sino que decir, mire, queremos que todos los políticos se ajusten a lo mismo que se someten cualquier hijo de vecino en la parte laboral, y así es. Yo le digo, mire, uno como economista se equivoca, tiene que dar un montón de explicaciones, y uno gana y pierde clientes cuando se equivoca. Y lamentablemente en el aparato público se protegen. Y yo creo que hay que dar una señal bastante clara. Pero en el caso de Grau y la situación particular que yo tuve, no tiene absolutamente nada que ver. Ya. En esta decisión. Franco Parisi, quiero abrirme a otros temas porque usted ya decíamos, está hoy día en Estados Unidos, pero me imagino sigue atentamente todo lo que ocurre en nuestro país, y hemos amanecido esta mañana impactados por la muerte de un niño de solo 12 años en medio de una encerrona. Los delincuentes lo arrastraron, se señala, por un par de kilómetros, porque el niño quedó atascado con el cinturón de seguridad y finalmente fallece. Hay gran impacto esta mañana por lo ocurrido en este nuevo hecho de violencia. Usted fue candidato presidencial, estuvo muy cerca, de pasar a segunda vuelta. Quiero partir preguntándole, a partir de este hecho, ¿cuál es su evaluación respecto del manejo que ha tenido el gobierno en seguridad ya cumplidos 3 meses de gestión? Se perdieron 3 meses de preparación para tomar el gobierno en términos de seguridad, con una muy mala elección de una ministra que salió elegida entre una decisión muy mala. Y sobre aquello, llevamos 7 meses que pudo haberse preparado el presidente Kast para tomar esta tremenda tarea que era la seguridad. Y de hecho, varios alcaldes han solicitado sacar a los militares a la calle. El propio alcalde de Maipú, de Quilicura, y también el San Bernardo lo han pedido. Yo, mire, si hubiéramos estado en el gobierno no lo habría dudado. Si lo pide un alcalde, independiente del color político, claramente estaríamos dispuestos a apoyar una intervención de estado de excepción constitucional. ¿Y usted cree que el gobierno tiene que evaluar sacar a los militares a la calle? Siempre y cuando lo pida el alcalde. O sea, a requerimiento de municipios. Sí, claro, de todas maneras. En comunas puntuales, entendemos. Exactamente. De hecho, se lo pidió, si no mal recuerdo, el alcalde Ovanovich de Maipú se lo pidió al mismo presidente Boric. En ese entonces, Boric, y no lo aceptó. Yo creo que hay que escuchar a los alcaldes y no solamente sacarse la foto porque está subiendo la encuesta. Yo creo que hay que escuchar a los alcaldes en su total dimensión, independiente del color político. Ya, pero ¿qué se logra en definitiva con los militares en la calle para controlar la inseguridad? Porque está todo el debate, todavía incluso a nivel parlamentario respecto de las reglas de uso de la fuerza, de militares en definitiva, miembros de las Fuerzas Armadas que no han sido preparados para combatir la delincuencia en definitiva. De hecho, ha sido bastante exitoso lo que ha ocurrido en la región de la Araucanía.
no acompañado con otras medidas, como las intervenciones que hubo también durante el día de ayer, donde entraron a Tirúa, y lo cual significa que se está haciendo algunos esfuerzos en esa área. Nosotros decimos, si el alcalde te pide la presencia militar en la calle, hay que darla. No son medidas balas de plata, pero sí entregan elementos. Nosotros estamos muy consternados por lo que pasó con este niño, un niño de 12 años, que ocurra esta situación. Claramente estamos fallando todos, no solamente el gobierno, sino que todos que estamos habitando en la política. Esta cosa tiene que terminar de una vez por todas. Se dice que es una banda de jóvenes lo que lo hicieron, de menores de edad. Hay que verificar qué es lo que está ocurriendo, pero si un alcalde solicita la militares en la calle, hay que sacarlos. Franco Parisi, el gobierno sobrereaccionó en el caso de los niños haitianos, que es parte de lo que se ha acusado cuando ya se ha localizado a 52 de los 64, que era este microuniverso que detectó la Contraloría. Todos sobrereaccionamos, en Chile estamos sobrereaccionando a todo y no tomamos la pausa que corresponde, y ahí uno echa de menos el liderazgo del presidente, que Chile es un país presidencialista. Lo que nosotros hemos dicho en el caso de los vuelos charter, que eran no más de 28 al año por compañía, una situación muy rara que todos los medios, tanto políticos como medios de comunicaciones, lo denunciamos en su momento. Y yo digo, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Nosotros decimos que en el caso de Haití se necesitan que tengamos test de ADN para la revinculación familiar. Sé que es caro, pero es costo del que quiere llegar a Chile. En el caso de mi persona, yo he sido inmigrante en Estados Unidos y he tenido que pagar todos los costos que me han pedido la autoridad en Estados Unidos para llegar a ser un migrante legal en Chile. Perdón, en Estados Unidos. En Chile se tiene que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que subir las barreras a la entrada en términos de tener efectivamente los antecedentes, si son o no son familiares, porque si no, las sombras que se producen a un país extremadamente serio y muy bien reputado como Chile son cuestionables. Deje de decirle un solo hecho. Tuve que ir a renovar hace 2 o 3 años a el consulado de Miami mi pasaporte y estaba lleno de gente extranjera, en particular haitianos que estaban ilegalmente en Estados Unidos. Y eso puso en alerta a las señales de acá en Estados Unidos con respecto a la emisión de pasaportes chilenos. Ese tipo de cosas, Chile ha trabajado muy fuerte para no tener el control, en particular en el caso de reunificación familiar, test de ADN para subir los costos. Muy bien, líder del Partido de la Gente, ex candidato presidencial Franco Parisi, gracias por estos minutos desde Estados Unidos con Radio ADN. Muy buenos días. Gracias, Franco. Mauricio, gusto escucharte. Chao, hola. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.